Bien, ya estamos de retorno ya cuando son las 11 de la mañana con 2 minutos. A partir de este momento vamos a transmitir por Facebook Live para que usted nos vea también, ¿eh? Nos vea y nos escuche a través de la 99.1 de su dial FM Radio Los Vilos. Hoy, como todos los días miércoles, tenemos algunos profesionales del hospital en este programa, ciclo de programas Pulso Vileño, ¿eh? Tenemos al psicólogo del Hospital San Pedro de Los Vilos, el señor Pablo Sepúlveda, que nos viene a hablar cómo nos ha afectado esta pandemia en la parte mental. Pablo, bienvenido a la Radio Los Vilos. Muchas gracias, buenos días a todos los que están escuchando. Quisiera en primer lugar agradecer a la radio, ¿no es cierto?, por permitir este programa, al hospital, también por hacer posible esta instancia. Bueno, en relación a tu pregunta de cómo ha afectado esta situación de la pandemia a la población chilena, ha sido un golpe duro, la ha afectado bastante. En las encuestas, por ejemplo, Chile es el segundo país del mundo que ha sido mayormente afectado por la pandemia. Quiere decir que alrededor del 56% de la población estima que le ha afectado negativamente la pandemia. Y solo el 14% piensa lo contrario. Solamente nos supera Turquía, que tiene el 61% de la población afectada también por la pandemia. Entonces, ha sido un gran hito en la salud mental de los chilenos la vivencia de esta pandemia, ¿no? La afecta de diferentes formas y eso lo podemos pensar de los diferentes ciclos vitales que tenemos en lo largo de la población adulto mayor, la población adulta, ¿no es cierto?, la población adulto joven, la población adolescente, la población infante, las puérperas también, las mujeres que están embarazadas. Ha afectado a muchas personas la pandemia, ¿no? Así es. Lo conversábamos fuera de micrófono, Pablo. Disculpa que te llame Pablo para hacer esta conversación más amena, porque tenemos que hacerla bastante sencilla y no entrar tanto en términos técnicos. A la gente le gusta más sencillo. Este es el fondo del programa, que el hospital esté cerca de la comunidad para tener toda la información que ustedes les puedan entregar. Como tú decías, y hablábamos fuera de micrófono, de la situación de la pandemia en la mente de las personas, el encierro, el estrés, el cansancio. Sí, mira, afectado en ese sentido. Afecta algo muy importante en cómo afectas es en la sensación de estar seguros en el mundo. Cambia un poco esta sensación de estar seguros en el mundo porque sabemos que ahora hay un virus, que no lo vemos, que no lo podemos identificar, que no lo podemos oler, que no lo podemos visualizar y solamente podemos evitar siguiendo las normas sanitarias de seguridad, ¿no? Entonces hay un cambio en la sensación de la seguridad, ¿no? La gente tiene miedo en las calles. Lo que hablamos fuera de cámara también era que existen como 3 grupos en este enfrentamiento a la pandemia en la población. Un grupo que podemos pensarlo como un grupo más ansioso, ¿no? Que pierde la sensación de seguridad, que pierde la sensación de control también de sus síntomas, donde aparecen crisis de pánico, donde aparecen miedos, por ejemplo, a salir a la calle, miedo a aglomerarse con gente, miedo a concurrir a lugares aglomerados como el supermercado, la feria, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos un gran alza en diagnósticos de ansiedad. Tenemos otro grupo, que es el segundo grupo riesgoso, ¿no? El grupo que justamente no mide el riesgo de la pandemia y anda sin mascarilla o anda con la mascarilla como hablamos, en un lugar donde no corresponde, no hace caso a las normas de seguridad y esto tiene más relación con la población más joven, adulto joven, ¿no? Que no toma las medidas medidas sanitarias para enfrentar esta pandemia. Y el tercer grupo, el grupo que yo creo que se ha logrado adaptar a la pandemia, que es un grupo menor también, un grupo que a pesar de que ha cambiado la sensación de seguridad, mantiene las normas, ¿no es cierto?, hace caso a las instrucciones sanitarias y piensa su desplazamiento de una forma racional, ¿no? Puedo ir al supermercado si ocupo las normas, si ocupo mi mascarilla, si no me acerco muy próximo a una persona, ¿no? Si me pongo alcohol gel en las manos. Entonces, ese grupo de personas yo creo que ha sido la que más se ha logrado adaptar a la pandemia, que es un grupo menor en la población. Así es, y sobre todo que se ha puesto las vacunas, que es lo importante para tener más seguridad, como dices tú, para andar en la calle. Exacto. Así es. Y esta pandemia, Pablo, nos ha golpeado fuertemente porque nos obliga a hacer cosas que normalmente a nosotros nos gustaban. Por ejemplo,
nos gusta a nosotros estar acostaditos, ¿no? Qué rica es la cama. Cuando tú sabes que en cualquier momento, si quieres, te levantas y vas a dar una vuelta. Ahora, claro, el encierro es lo mismo. Estás obligado a estar encerrado para cuidarte a ti, a tu familia, a todo el entorno. Entonces eso lo hace más difícil para la parte mental, porque no, como que nosotros nacimos libres, como dice la Constitución. Exacto, y eso le ha afectado a todo el grupo etario de personas, ¿no? Cómo le afecta, podemos pensar cómo le afecta a los niños, ¿no? Recordando, por ejemplo, su infancia, una infancia donde fue mucho más libre, donde podía usted jugar en la calle, o jugar con sus amigos, jugar en el colegio. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Tenemos clases virtuales, es más difícil concentrarse también, es complejo la enseñanza en la actualidad, y cómo afecta a los adultos también, ¿no? A los jóvenes, quienes en el proceso de socialización, en el proceso de juntarse con sus amigos, ya no están pudiendo, como tú dices, porque tienen que mantenerse en sus casas. Cómo afecta a los adultos también, y sobre todo cuando no tenemos trabajo, ¿no? El tener que quedarnos en nuestra casa es algo que para algunas personas es muy difícil. Así es. Pablo, otra pregunta. ¿Cómo funciona el programa de salud mental en el hospital? ¿Qué enfoque y áreas desarrolla? El programa de salud mental en el hospital es un programa transversal, ¿no? Quiere decir que el programa de salud mental participa y hace prestaciones o controles o atiende a personas de otros programas también, no solo del programa de salud mental. Por ejemplo, el programa de PADI, donde están las personas postradas, a programa Chile Crece Contigo, ¿no es cierto?, la población infante. Tenemos diferentes programas como subprogramas dentro del programa de salud mental, pero básicamente tiene un enfoque multidisciplinario, un enfoque comunitario multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más de un profesional en el programa, no como integrante del programa. Tenemos 4 médicos actualmente, 3 psicólogos, ¿no? Un asistente social y una terapeuta ocupacional, que forman parte del equipo para hacer una evaluación integral a las personas y poder responder a las necesidades de la gente también, ¿Y cómo se responde a esas necesidades, así con todo un equipo integral por todas las personas que han nombrado, los profesionales que han nombrado? Sí. Como hay un enfoque multidisciplinario, ¿no? Se aborda el conflicto de las personas de diferentes miradas, desde un enfoque biomédico, ¿no? A través del utilizamiento de fármacos y una evaluación médica, a través del desarrollo también de una terapia psicológica, ¿no? Y ahí se abordan los síntomas principales de las personas que generan el mayor sufrimiento. Ojo que el concepto de alta en salud mental no tiene relación con la ausencia de los síntomas. No es que yo tengo ingreso por depresión y salgo cuando dejo de tener depresión o dejo de tener pena, ¿no? Sino mi alta está dada cuando yo tengo la capacidad de poder controlar los síntomas que yo tengo. Y eso se llama la capacidad como recovery, de volver a ser quien yo fui, ¿no? Y poder controlar los síntomas que me están pasando, ya sean desde la tristeza, desde el descontrol de impulso, la rabia, ¿no? Sea la ansiedad. Es la capacidad de volver a ser quienes somos, ¿no? Y no dejarnos llevar por los síntomas, ¿no? O tener la sensación de que perdemos el control sobre lo que estamos pensando o sintiendo. Así es, estamos conversando con el psicólogo del Hospital San Pedro de los Vilos, Pablo Sepúlveda, que nos está hablando acerca de la salud mental, cómo afectaba a las personas la salud mental en esta pandemia. Este es uno de los programas del ciclo Pulso Vileño del Hospital San Pedro de los Vilos. Pablo, ¿cuándo un paciente debe asistir a una consulta de salud mental? ¿Cuáles son los principales síntomas o indicadores? ¿Y cómo se hace para pedir una hora para esto? Buenas preguntas. Mira, dentro de la vida, ¿no? Como seres humanos, tenemos crisis, ¿no? Normativas, ¿no? Por ejemplo, el duelo de un ser querido. La vida se compone de momentos grises y de momentos claros, ¿no? De buenos momentos y de malos momentos. ¿Cuándo uno debería consultar a un profesional por el estado de ánimo de una persona? Es cuando la sensación de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando no tengo control sobre ello, ¿no? He perdido mi capacidad de controlar, por ejemplo, la tristeza acerca de un tema, o el miedo acerca de un tema, ¿no? O la sensación de rabia que me provoca ciertas temáticas. Entonces yo creo que eso tiene que ver también con el concepto de cuál es
cuando estamos bien o cuando estamos mal, ¿no? Cuando somos somos funcionales, entendiendo así la normalidad, ¿no? Que deberíamos ser funcionales a pesar de tener una crisis normativa, a pesar de tener, por ejemplo, un duelo, ¿no? Toma un tiempo, nunca dejan de doler, pero no perdemos la sensación de control, a diferencia de cuando sí esta sensación de control se pierde y podemos tener síntomas más disfuncionales. Estamos faltando al trabajo porque tenemos mucha tristeza. Me cuesta, ¿no es cierto?, relacionarme con las personas porque cambio mi estado de ánimo muy fácilmente. La sensación de control yo creo que es desiderativo para saber si entro a consultar, entro un proceso terapéutico y consulto sobre mi estado de ánimo. También hay personas que lo hacen para poder profundizar y conocerse más, ¿no? Que son la menor población, pero generalmente bajo eso. Los pacientes que nosotros recibimos en el programa llegan en su inicio muy afectados por los síntomas que están sintiendo. Así es. Pablo, ¿cómo se consigue la hora para ser atendido en el equipo de salud mental? Cuando uno quiere pedir una hora para ingresar al programa de salud mental, lo que nosotros tenemos es la vía del preingreso, que se hace a través del asistente social. ¿Ya? O sea, uno pide una hora con el asistente social ya de salud mental, quien en el primer contacto, en la primera entrevista, realiza una pauta, ¿no?, de evaluación, y bajo esos criterios de evaluación se considera si es necesaria una terapia psicológica, y si es así, si se ingresa al programa de salud mental, no solo tiene terapia psicológica, sino también tiene una evaluación médica y psicológica, ¿no? Y un apoyo también social desde el trabajador social. Sí, porque hay diversos tipos de problemas que llevan a la gente a como le dice uno, a desequilibrarse mentalmente, es decir, a no ser capaz de controlar ciertos síntomas que en una posición normal los controla. Como el caso del aire, cuando se siente ira y no se puede controlar, es peligroso. Exacto. Porque se pueden ver afectadas a otras personas, sobre todo el núcleo familiar, si no hay control. Exacto. Así es. Bueno, Pablo, ¿qué tipo de pacientes están llegando a consultar por la salud mental en el hospital hoy en día? ¿Y cuál es el más común de ver en este momento, en este estado de pandemia? Mira, con respecto a la pregunta que me había hecho anteriormente, ¿sí? También está la línea 800 del hospital, donde uno puede pedir una hora a médico de salud mental, que es la otra vía de ingreso al programa, ¿no? Con las evaluaciones médicas constantemente que se hacen en el hospital, el médico, cuando visualiza un síntoma de salud mental, él hace la derivación al trabajador social también. Y hay médicos especialistas, o sea, médicos enfocados, quiero decir, a la atención de salud mental. Entonces está la vía de preingreso con la asistente social y también solicitar una hora con médico de salud mental, quien hace la evaluación médica, y con eso también se deriva al trabajador social. Y lo que me dices tú, ¿qué es lo que estamos visualizando más, qué es lo que más vemos ahora en tiempos de pandemia? Es justamente los trastornos relacionados con la ansiedad, ¿no? ¿Y la ansiedad qué quiere decir? La ansiedad quiere decir el miedo a lo que puede suceder, ¿no? La ansiedad está visualizando el futuro desde una forma, podríamos decir, irracional, en la medida en que el miedo es la emoción que dirige ese pensamiento, ¿no? Y eso es lo que genera, por ejemplo, manifestaciones de crisis de pánico, ¿no? Crisis de angustia también, ¿no? Y como te decía anteriormente, también la restricción de la libertad, ¿no? De poder volver a hacer lo que hacíamos antes. Así es. Es lo que estamos viendo. Y también, discúlpame, ¿sí? Estamos viendo harta depresión, ¿no? A depresión asociado a la dificultad que es adaptarse a esta pandemia, a la dificultad que es estar todo el día en la casa, por ejemplo, ¿no? Y esto nos deprime. Al no poder adaptarnos a un cambio, sucede de que nos deprimimos, ¿no? Y sentimos también rabia, estamos como por así decirlo, pasando de una emoción en otra, ¿no? Y eso genera estrés, ¿no? Y el estrés es algo terrible que también vemos mucho en la población vileña, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el estrés y cómo afecta el estrés? Bueno, afecta a la memoria, afecta de diferentes formas, ¿no? Y la pandemia está afectando desde ese lugar, desde la ansiedad, desde la depresión, desde el estrés,
Así es, y lo conversábamos también fuera del micrófono antes de salir al aire con Pablo Sepúlveda, el psicólogo del Hospital San Pedro de los Vilos. Esto del estrés en la salud mental, Pablo, y que tú te referiste. Porque de repente cuando nos empezamos a olvidar de algunas cosas, decimos que es el principio del Alzheimer. Y tú acabas de decir que es parte del estrés, sobre todo en los recuerdos cortoplacistas que conversábamos, ¿cierto? Que hay cosas que se te olvidan por culpa del estrés, como hablabas tú. Sí, como existe esta creencia, ¿no es cierto?, común de que cuando empezamos a perder la capacidad de recordar o empezamos a tener dificultades, mejor dicho, para recordar, en el corto plazo lo asociamos, ¿no es cierto?, ponemos la alarma como si tuviéramos los inicios de un Alzheimer. Y no es así, el Alzheimer es parte de una demencia, ¿no? Existen pseudodemencias que están relacionadas con los síntomas depresivos, con la depresión. La depresión afecta a la memoria, el estrés afecta a la memoria, ¿no? Porque tenemos un cerebro estresado, tenemos un cerebro que está segregando, ¿no es cierto?, sustancias que generan estrés, que es el cortisol, y eso afecta a la comunicación neuronal, y eso afecta a la capacidad de recordar y de generar aprendizaje. Un niño estresado, por ejemplo, para un niño estresado le es más difícil aprender, ¿no? Para un trabajador estresado es más difícil trabajar, y así sucesivamente. Para un estudiante estresado es difícil estudiar, porque el estrés funciona también con un pic, ¿no es cierto? Lo que hablamos fuera de cámara de que bajo estrés funciona mejor, ¿no? Así es, pues lo decimos siempre. Igual que el conductor le dice, no, curado manejo mejor. Claro, terrible. Sí. Y no es así, es totalmente el contrario. Estresados funcionamos peor, ¿no? Estamos más irritables, tenemos menos capacidad de recordar, tenemos menos capacidad de atención, nos sentimos más cansados con el estrés. Afecta mucho las relaciones, lo que hablábamos. Así es. Otra de las preguntas, Pablo, es algunos tips preventivos para la gente en su casa, algún mensaje, recomendaciones para poder sobrellevar de mejor manera lo que es esta pandemia en el hogar y con el entorno, con los vecinos, qué sé yo, o en el mismo supermercado que hemos visto. ¿Cuántas veces hemos visto que la gente explota por nada? Y llegan incluso a los golpes. Quería que dieras algunas recomendaciones para poder llevar de mejor manera en el hogar a la familia en estos encierros ya más de un año que ya. Bueno, un concepto básico en salud mental es tener una estrategia de afrontamiento del estrés. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Tener un plan, ¿no es cierto?, una actividad, identificar qué es lo que a mí me ayuda a desestresarme, ¿no? ¿Cuál va a ser mi técnica de desestrés? Y eso... Hay diferentes técnicas porque somos diferentes personas, ¿no? Hay personas que le ayuda mucho el respirar y está comprobado científicamente de que respirar, el ejercicio de meditar, el ejercicio de respirar profundo, relaja el cuerpo. Los ejercicios de relajación más importantes tienen que ver con la respiración y la atención en la respiración. Y de eso no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a respirar cuando nos sentimos mal, ¿no? Por el contrario, estamos acostumbrados a reaccionar, ¿no? Y muchas veces reaccionamos desde la impulsividad, desde la rabia. Un tips importante entonces es tener una estrategia de afrontamiento del estrés. Saber qué me estresa, qué cosas a mí me estresa, ¿no? Qué relación, por ejemplo, me estresa en el trabajo, qué relación me estresa en mi familia. Identificar, es súper importante eso. Y también identificar cómo yo voy a contrarrestar este estrés. ¿Qué actividad para mí es placentera? Sea dibujar, hacer deporte acuático en el mar, que es importante acá en los Vilos, hacer deportes, andar en bicicleta, leer, meditar, cocinar, bailar. Hay diferentes estrategias para afrontar el estrés. Eso por un lado. Por otro lado, es súper importante distinguir para los públicos que están escuchando, para las personas que sienten ansiedad, súper importante distinguir qué es lo esencial de lo accesorio, ¿no? Muchas veces nos cuesta adaptarnos, ¿no?, a los cambios que están sucediendo, porque a veces olvidamos qué es lo importante y qué es lo accesorio de lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que aquí, para la ansiedad,
A lo que me refiero es no darle vuelta, no dejar que la cabeza piense por sí sola, ¿no? Poder enfocarnos en qué es lo que estamos haciendo para, por ejemplo, para quién trabajamos, para qué trabajamos, ¿no? Darle sentido a las cosas que estamos haciendo, no perder en ese sentido como el foco de las cosas que estamos haciendo y de lo que es lo central y de lo importante en cada vida de cada persona. Por otro lado, discúlpame, por otro lado, que hay hartos tips importantes, ¿no? Por otro lado, también hay que distinguir de qué son los dolores, por ejemplo, propiamente tales de nuestra naturaleza humana a algo que ya se escapa de nuestro control. Estoy pensando en un duelo, ¿no? Los duelos duelen, ¿no? Y yo creo que no hay que patologizar los duelos, no hay que patologizar el sufrimiento, ¿no? No porque no hay que patologizar el miedo o los síntomas negativos, las emociones negativas, ¿no? Hay tristezas que son parte de nuestra vida, que nosotros para eso necesitamos tiempo, necesitamos reflexionar, ¿no? Y cuando, nuevamente a la pregunta anterior, ¿cuándo necesitaríamos una atención de un profesional? Cuando no podemos avanzar en ese duelo por nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí también tiempo, hay cosas que sanan también con el tiempo. Así es. Pablo, la gente que nos está viendo y escuchando, Carolina le pregunta, consulta, ¿desde qué edad una persona puede ser atendida por un psicólogo? Es una buena pregunta. Nosotros tenemos acá en el hospital un programa que se llama PASMI, ¿no? Entendiendo que este programa abarca la población pequeña, a la población infante, ¿no? Se habla que a partir cerca de los 8 años ya es importante tener una atención psicológica, si es que el niño no presenta dificultad en su adaptación, ¿no? Si el niño, por ejemplo, presenta un desarrollo no normal, ¿no? De los aspectos neurológicos, ¿no? O los aspectos cognitivos también en el aprendizaje, algo está pasando también en la emocionalidad, ¿no? La salud mental se puede empezar a trabajar desde el parto, ¿no? O sea, como la salud mental es también poder darse la oportunidad de vivir lo mejor posible, ¿no? Vivir tranquilo, como decíamos antes, vivir con el menor estrés posible, ¿no? Entonces, ¿de qué edad? Si me pregunta así como concretamente, eso se va dependiendo de caso a caso, lógicamente, pero desde alrededor de los 6 años, 8 años se puede trabajar con los niños directamente. Antes de esa edad, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con los padres, ¿no? La figura significativa de estos niños. Un bebé, por ejemplo, también se puede trabajar con los bebés, pero se trabaja con la madre principalmente, ¿no? Con los padres, con el grupo parental. ¿Quién cuida a ese bebé? ¿Quién sostiene a ese bebé? Y también se aconseja y se dan tips y se psicoeduca, lo que llamamos entregar como una educación de la inteligencia emocional, de la salud emocional, para que eso pueda brotar y crecer de la mejor forma posible. Así es. Bueno, y de repente nosotros hablamos del amor y hablamos del amor de padre hacia hijo, el amor de pareja, pero generalmente entender que el amor es entender que la vida vale la pena vivirla, ¿cierto? Es una forma de enfrentar las diferentes situaciones que te presenta la vida, porque de repente nosotros también pensamos que tiene que haber el amor eterno, ese amor que no, pero el amor está hecho de pequeños momentos felices nomás solamente, y la suma de esos momentos va a ver si somos felices o no somos felices. Entonces obviamente que en ese sentido de repente nosotros queremos ser felices todo el día, toda la noche, pero no es así. Son solamente momentos felices que tenemos y esos momentos hay que saberlos sumar para ver si somos felices o no somos felices. Estoy de acuerdo y yo creo como pondría la diferencia, ¿no? Haría la diferencia con el amor tóxico. Exactamente. ¿no? ¿Qué quiere decir? Significa esto del amor tóxico? Y principalmente el amor tóxico, en palabras simples, es cuando mis figuras de amor, sea mi padre, mi madre, ¿no? Mi pololo, mi polola, mi pareja, me agrede, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa que empezamos a entender de que la persona que nos quiere también nos puede dañar. Y está permitido. ¿Y cómo nos relacionamos con eso? De la misma forma. Dañamos a las personas que nos quieren, ¿no? Porque te quiero, te daño, ¿no? Y eso es un amor tóxico, ¿no? Y a veces se confunde, ¿no? El problema del amor tóxico, la agresividad con el amor. Y ahí aparece un tema importante que es la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Y que eso ha aumentado en la pandemia,
La violencia en el matrimonio, la violencia conyugal, la violencia con los hijos también. Lamentablemente algo que se tiene que ir sanando en la cultura chilena, ¿no? La crianza bajo el miedo, la crianza bajo la intimidación o la crianza con sangre genera mucho daño en la salud mental de las personas. Así es. Bueno, estamos con el psicólogo del Hospital San Pedro de los Vilos, Pablo Sepúlveda, conversando acerca de la salud mental en el estado de pandemia que llevamos ya más de un año, ya llevamos. ¿Qué pasa con la sobredimensión en el encierro? ¿Influye en el estado de ánimo? ¿Cómo podemos sobrellevarlo? La sobreinformación en el encierro es estar constantemente, ¿no es cierto?, mirando la tablet o mirando el computador o mirando la televisión. ¿Qué efectos tiene la sobreinformación? Es una saturación de lo que podemos aprender, por ejemplo, de lo que podemos visualizar. Es tan intenso para nuestro cerebro recibir en cada momento información que nuestro cerebro se estresa, ¿no? Uh-huh. Y un niño que, por ejemplo, está constantemente mirando noticias es un niño que también está estresado. Es una necesidad que no se va a saciar, ¿no? Entonces se genera un comportamiento disfuncional. Pasamos muchas horas frente a la pantalla, pasamos muchas horas frente al exceso de información y eso también nos estresa, por un lado, ¿no? Es como lo que estamos hablando, es como la tecnología, ¿no? Toma un rol importante en la vinculación con las personas, ¿no? A través de, por ejemplo, el exceso de información de las redes sociales. Así es. Pablo, la gente que nos está viendo está escribiendo, excelente que esté ahí el psicólogo, dice Noemí, y qué bueno que nos aclare nuestras dudas y ahora sobre todo este tiempo de pandemia tan difícil, el mismo encierro hace mal, pero entiendo que hay que saber cuidarse, dice Noemí. Le manda salud ahí y agradece que esté aquí en Radio Los Vilos explicándole y enseñando algunas cosas que son básicas, que nosotros muchas veces estamos viviendo una vida muy apurada, muy rápido, ¿cierto? Exacto, sí. Y de repente nos damos cuenta que pasó la semana, que pasó el mes, que pasó el año, y muchas veces nos damos cuenta muy tarde que pasó la vida. Entonces cuando nos damos cuenta y despertamos de este apuro, y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. A veces nos enfrascamos tanto en la parte económica, en la parte monetaria, en todo esto, y nos olvidamos de vivir un poco, que era lo que conversamos hace un ratito atrás, pues, de que la vida hay que vivirla con las cosas buenas y las cosas malas. Exacto. Y no perder el foco de lo que queremos en nuestra vida, ¿no? De cuáles son nuestros sueños, nuestras metas, qué es lo que nos hace sentir vivos, qué es lo que nos hace sentir bien, qué significa para nosotros tener un día ganado, un día bien vivido, ¿no? ¿Cómo sería ese día? Es importante el poder visualizar, ¿no? Como el visualizar hablamos de poder imaginar o poder ver en la imaginación lo que nosotros queremos, ¿no? Y cuando eso no aparece, también hay que dar un poco de tiempo. Si no es necesario, o sea, no seamos tan exigentes con nosotros mismos. La exigencia tiene una directa relación con el sufrimiento emocional. Entre más autoexigentes somos, más sufrimos. Entre más exigencias nos imponemos, más sufrimos, menos libres somos. Entre más exigencias me exijo, más exigencias le exijo al resto también. Y tenemos conflicto con nuestra familia, nuestro círculo, los compañeros de trabajo. Entonces es importante también aprender a desestresarse, ¿no? Aprender a distinguir qué es lo esencial, qué es lo importante, qué es lo simple y qué podemos hacer, ¿no? Saber cuáles son nuestros límites, nuestras capacidades y respetarlas. Así es. Pablo Sepúlveda, psicólogo del Hospital San Pedro de los Vilos, conversando acá en Radio Los Vilos en el programa de todos los miércoles Pulso Vileño. Acercar el hospital a la gente y que la gente se sienta cerca y parte de lo que hace el hospital. Porque no solamente los funcionarios tienen que ver. Para mejorar, para reforzar lo bueno que se está haciendo, es importante la opinión de la gente y que conozca de cerca de la primera fuente la información, porque circula mucha información también. Tú sabes que mucha información y mucha información que está muy lejos de lo que es la realidad también. Exacto. Pablo,
¿Qué diagnóstico hay de la salud mental de los trabajadores del hospital y qué acciones se han impulsado para sobrellevar el estrés y la alta carga laboral? Wow, en la población hospitalaria hay una alta carga de estrés, ¿no? Hay una alta carga de trabajo que no ha cesado y que ha sido muy intenso en este último tiempo. ¿Qué es lo que estamos también somos una población, como se dice, en primera línea, ¿no? Estamos haciendo lo mejor posible para dar solución a esta pandemia, para compensar, ¿no? Y para ayudar a las personas que están sufriendo. Y eso involucra también, ha sido un desgaste continuo en la población hospitalaria, pero el hospital también ha hecho actividades y que tienen su fin y su objetivo en poder desestresar a la población del hospital, a los trabajadores del hospital. Actividades que tienen que ver mismo con educar a las personas del hospital, ¿no? Respecto a lo que estamos hablando, a cómo, por ejemplo, contener a una persona cuando llega desbordada, cuando llega, ¿no es cierto?, inundada en tristeza, cómo poder contener a alguien, cuáles son los primeros pasos para, por ejemplo, afrontar una persona con crisis de pánico, ¿no? Y también eso nos ayuda a nosotros mismos para poder trabajar nuestros propios síntomas, nuestras propias dificultades. Así es. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en salud mental de ahora en adelante para el hospital, Pablo? El desafío del programa de salud mental y del hospital es poder estar más cerca de la comunidad de Los Vilos, ¿no? ¿Y eso qué significa para nosotros como programa? En relación al enfoque comunitario, que es trabajar con la comunidad, poder lograr el trabajo con una comunidad que se sienta parte de lo que se está haciendo, que sienta que lo que dice y lo que habla y que su opinión importa y en base a su opinión se toman decisiones, ¿no? Y eso significa, por ejemplo, un poco empezar a salir del box y empezar a ir a ver las juntas de vecinos, a trabajar con las caletas, por ejemplo, a trabajar con las organizaciones sociales que están presentes aquí en la comunidad. Es un trabajo que lo estamos pensando y que va en vías para allá, el hospital y el programa de salud mental. Así es. Pablo, hemos llegado al final, el tiempo pasa volando aquí en la radio, sí, pasó volando. Conversando, pero la gente que nos está viendo, hay muchos mensajes hacia ti de agradecimiento, dice que es un gran profesional, dice... Claudio. Gracias, Norma, gracias, Claudio. Y qué bueno que se esté hablando de la salud mental, que es donde menos plata se invierte, dice. Bueno, sí, no tenemos en Chile actualmente una ley que resguarde la salud mental de las personas, a diferencia de otros países de Latinoamérica que sí tienen una ley. También, lamentablemente, ¿no es cierto?, los recursos destinados a salud mental no son exuberantes, son limitados, y eso tiene relación también con la cantidad de profesionales que podemos tener, con la cantidad de cosas, actividades que podemos hacer. Pero a pesar de eso, tenemos un gran equipo donde estamos haciendo lo mejor posible para la población vileña. Así es. Pablo, queremos agradecerte la gentileza de haber estado en este programa de la Radio Los Vilos junto con el Hospital San Pedro de Los Vilos, Pulso Vileño, para que, como decías, el hospital con su gente salga y esté más cerca de la ciudadanía. Te dejo el micrófono y la cámara para que saludes a la gente que te está viendo y escuchando. Bueno, un saludo al Hospital San Pedro de Los Vilos, un saludo al programa de salud mental, a mis compañeros de trabajo. Un saludo también para toda la comunidad vileña y te deseamos lo mejor también para esta pandemia. Así es. Pablo, que te vaya muy bien. Bueno, y cualquier cosa vamos a estar en contacto para seguir. Este próximo miércoles vamos a tener un nuevo programa con el Hospital San Pedro de Los Vilos, Pulso Vileño, con nuevos profesionales que también está integrado, de acuerdo al programa que tenemos. Va a venir un miércoles, va a venir una matrona para hablar de eso que es tan importante también para usted. Así que esté pendiente de la programación de Radio Los Vilos, que está siempre preocupada de todo lo que le suceda a nuestra gente de la comuna. Para eso nació Radio Los Vilos, para estar preocupados y informar de lo que está pasando con nuestra gente principalmente. Así que, Pablo, que te vaya muy bien y los vemos cualquier. Muchas gracias, que esté muy bien. Bien, así estamos cerrando este ciclo de programas del día de hoy
Recordemos que todos los miércoles vamos a tener un programa con profesionales del Hospital San Pedro de los Vilos para que puedan informarles y conversar acerca de las principales patologías y todo lo que tiene que ver con la atención de nuestro hospital, ¿eh? Así que nos vamos, cerramos el programa del día de hoy. Nosotros continuamos con la programación habitual junto a Ismael Rojas Galleguillo en la sala de sonido. Chao, gracias, que esté muy bien.